Vamos a ir a la parte número 23 de la serie. ¿Cuántos están apurados? Qué bueno. Qué lindo. Yo igual intento, pero después cuando mi esposa me dice, ¿sabes cuánto fue? 1:20. ¿Sabes cuánto fue? 1:40. Así que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no pasarnos de las 5 horas. ¿Sí? Muy bien. Parte 23, titulada con una pregunta. Es una pregunta. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ya la pregunta habla de ¿está o no el Señor entre nosotros? Y aquí es un poco más lo que a lo mejor hoy por hoy vos te decís, pero está el Señor acá, está el Señor conmigo. Pero de verdad está el Señor, de verdad escucha mis oraciones, de verdad ve mi sufrimiento. Sí, pero no me quiero adelantar, pero sí está, siempre está. Para esto, por favor, si me acompañan, vamos al libro de Éxodo, al capítulo 17. Ustedes saben que hemos venido abordando a lo largo de las últimas partes de la serie el pecado destructivo, ¿no? de la queja, de la crítica, de la murmuración. Vayamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 17, donde ustedes saben que allí se narra la salida, ¿no? En los primeros capítulos la salida. De hecho, la palabra Éxodo significa salida, la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿No? Bueno, cuando lo tienen me avisan. Oramos una vez más. Amado Rey, te damos gracias y te pedimos perdón una vez más por todo pecado, Señor, por toda falla. Te pedimos que nos limpies de todo pecado, Señor, y que podamos estar listos, preparados, juntos, unánimes de corazón para meditar en tu santa palabra. Todos los que estamos aquí, Señor, todos sin excepción, necesitamos que tu Santo Espíritu continúe haciendo la obra en nosotros para poder entender mejor tu palabra, para poder comprender mejor lo que tú quieres hablarnos a cada uno. Señor, es la misma palabra, pero todos los que estamos aquí estamos viviendo situaciones diferentes. Y tú, por quien tú eres, obrará conforme a eso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque alguno dice, uy, pero no están hablando del problema que yo tengo, están hablando de otra cosa. No. Vos escuchás la santa palabra de Dios y Dios va y toca cada corazón, habla a cada persona. ¿Sí? Muy bien. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1. Leemos la referencia, agua de la roca. Dice la santa palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 7. Y llamó el nombre de aquel pueblo, de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Leemos de nuevo. Y porque tentaron a Jehová, la última parte del versículo 7, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Muy bien. A lo largo de estos capítulos, o hasta aquí, en el libro de Éxodo, ustedes recordarán que en la parte 21, que fue titulada entonces El pueblo murmuró, en el capítulo 15 nos encontramos también con una situación en donde falta el agua. De hecho, si ustedes me quieren acompañar al capítulo 15, están allí muy cerquita, ese capítulo 15 que comienza con ese cántico de Moisés y que a partir del versículo 22 leemos el agua amarga de Mara. ¿Recuerdan? ¿Cuántos pudieron estar? Siempre les recuerdo, aquellos que no han podido venir saben que pueden ir allí a la página web y encontrarán el audio. Muy bien. Vamos a leer a partir del versículo 22 de este capítulo 15. Dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Un camino aproximadamente de 3 días, un viaje aproximadamente 40 kilómetros, 50, tengan en cuenta que había una cantidad enorme de gente, que había ganado, el agua que ellos podían haberse llevado. Recuerdan, ¿no? Que salieron, yo siempre hago hincapié porque salieron con todas las joyas y a lo mejor siempre habrán dicho agua o joyas, joyas. Pero claro, en el desierto cuando tenés sed las joyas no alcanzan, no sirven. Así pasa hoy en el mundo. Vos querés sentirte bien y podés tener joyas, dinero y no te sentís bien. Así pasa con aquellos que han acumulado riquezas y que tienen riquezas de este mundo, pero están allí en el lecho de muerte y se dan cuenta que las riquezas no les sirven de nada, que pronto tendrán que rendir cuenta ante el que es Rey y soberano. Así pasa con aquel que pone su esperanza en el dinero en lugar de poner la esperanza en Dios. Pero ¿cuántos hay? Y aún dentro de las congregaciones que ponen todo su afán en conseguir riquezas. Y su casa se desmorona, y su familia se desmorona. Y se desmorona todo. Eso sí, la cuenta en el banco está allí. Entonces por eso les digo, ¿no? Yo la verdad es que pensando cuando ellos salieron así de Egipto, digo, ¿cuánto realmente habrán agarrado de lo que realmente ellos dijeron? Vamos a ir al desierto, a ver qué. Claro, estaba que se llevaban las joyas. No sea cuestión que a vos te agarre en este peregrinar cargando joyas, joyas y riquezas, pero que seas pobre para con Dios. ¿Cuántos se están entendiendo? ¿Qué quiero decir? Que no puedo tener la cadenita que me regalaron. No, sí, la cadenita, la pulserita, comprá lo que vos quieras. Lo único que no te olvides, siempre está el Señor en el lugar que le corresponde.
Y después, si Dios te bendice, adelante. ¿Te gustó ese collar? Buscate el collar. ¿Te gustó ese reloj? Ponete el reloj. Pero siempre con la mirada puesta en Cristo. Amén. Y como decía allí Pablo, y no te olvides de los pobres, ¿no? Le dijeron a Pablo, no te olvides de los pobres. Amén. Bueno, eso lo tenemos para otro momento. Y en el versículo 24 dice que entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Fíjense que viendo lo que pasa en el capítulo 17 y viendo, 17, y viendo lo que pasa en el 15, encontramos que lo agarraron a Moisés y una vez más, ¿no? ¿Qué hemos de beber? O sea que esto de alguna manera ya se había vivido, no hacía tanto. Ahora, la situación uno la ve desde aquí y sabiendo cómo finalizó todo y decimos, bueno, damos gracias a Dios, estamos gozosos de lo que Dios hizo, pero decimos, no era para tanto. Pero bueno, si vos te querés poner allí en ese lugar, y sobre todo si te querés poner en el lugar en que estaba Moisés, la situación para Moisés era muy difícil, ¿no? Porque había un problema, no había agua. Esto es cierto. O había agua, pero no se podía tomar. Mejor dicho es así, porque agua había, pero no se podía tomar. Y encima se presentó una cuestión que era aún tan importante como la falta de agua, que era que el pueblo se estaba rebelando contra la autoridad de Moisés. De ese líder que Dios había establecido. Entonces, había rebeldía hacia Dios, rebeldía hacia el siervo que Dios había puesto allí. ¿Qué más? Y falta de agua. Y no se podía tomar el agua. Así que le dijeron, Moisés, tráenos agua. Y lo asombroso, una vez más, siempre es que se habían olvidado de todo lo que había pasado. A muy poquito tiempo, todas las maravillas que Dios hizo, todas las maravillas que el Dios supremo y soberano hizo, habían quedado ni siquiera en el recuerdo para ellos, parece como que no hubieran existido, y ahí empezó a brotar la queja, la incredulidad, la falta de fe. Bueno, ¿qué hizo el Señor? Mejor dicho, empecemos por qué hizo Moisés. Versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Fíjense, ¿no? El pueblo se quejaba, Moisés clamaba a Dios. ¿Cuántos son de los que se quejan y cuántos son de los que claman a Dios? ¿Cuántos son los que se viven quejando y cuántos son los que viven orando a Dios? Es una buena pregunta para hacernos. Recordalo. El pueblo murmuraba, el pueblo se quejaba, Moisés oraba. Bueno, no te tengo que explicar qué es lo que espera Dios en un momento complicado en tu vida, ¿no? O que a vos te parece complicado. Esta era una situación complicada, estabas en el desierto. Pero a veces nos quejamos por cosas, ay Dios mío, que el Señor, que todo lo escucha, que todo lo sabe, decir, no. Debe querer decir, no te puedo creer que mi hijo o mi hija se esté quejando por esto. Si a nosotros a veces cuando empezamos a estar un poco mejor, Dios va haciendo que maduremos, nos damos cuenta y decimos, ¿pero yo me quejé por esto? No. ¿Sí? Sí, vos te quejaste por eso. Y no solo te quejaste vos por eso, sino que le taladraste la cabeza a todos los que estaban al lado tuyo. ¿Cuántos son de los que se quejan y además... Usted sabe lo que es el taladro, ¿no? Bueno, el taladro no es literal taladrar la cabeza, de hacer en la cabeza. No. Pero ¿vieron qué molesto es el ruido del taladro? Estás durmiendo, estás en tu casa y está el vecino que se le ocurrió cambiar su casa, los muebles del lugar y está con el taladro. Y vos decís, ay, por favor, que apague ese taladro.
Bueno, hay algunos que viven y dicen, por favor, que apague esa queja. ¿Dónde está el interruptor? Porque a diferencia del taladro, cuando no hay luz no se usa. Pero la queja, cuando no hay luz, avanza, porque se quejan porque no hay luz. O sea que estamos en un problemón, ¿no? Bueno, y el versículo 26, versículo 25 lo leemos, ¿no? Moisés, que ya estaba más maduro en la fe, que ya había crecido en la fe, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró el árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Miren, lo maravilloso es que el Señor trata con cada una de las dificultades. Con la primera dificultad, lo que dijo fue a Moisés, Moisés, mira, vamos a hacer lo siguiente, vos seguime, yo te voy a dar unas instrucciones. No están pudiendo tomar agua, vamos a hacer lo siguiente. Echá ahí, le mostró un árbol, echá en las aguas y las aguas se endulzaron. Pero hay otro problema que es la rebeldía contra la autoridad. Y eso también lo voy a tratar, Moisés, porque mirá que el camino es largo y vos vas a estar ahí. Así que si ustedes leen el versículo 26, el final del 25 dice, y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. O sea, el Señor les dijo, bueno, te voy a poner estatutos, voy a poner ordenanzas y les voy a dejar en claro que deben guardar los mandamientos, que deben guardar estos estatutos, que deben guardar estas ordenanzas. Entonces, generalmente la queja y la murmuración y todo lo que ocurre se da cuando la persona no es obediente, no respeta a Dios, no respeta a las autoridades, no respeta nada. Cuando vos no respetás a Dios, no respetás a nadie. Bueno, esto fue lo que nosotros tenemos en mente de haber visto en el capítulo 17. En el capítulo 16, ellos vuelven a murmurar. Ustedes después lo pueden leer todo en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, allí el título es Dios da el maná. Y si ven el versículo 2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Todos murmuraron. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Bueno, no tenían que comer, Dios les dio de comer. Yo os haré llover pan. Ahora, muy bien, vayamos al versículo 1 del capítulo 17. Aquí otra vez dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y esto es muy importante, ¿no? Porque no habían llegado allí a Refidín, a donde acamparon, porque dijeron, vamos para aquel lado. No. Dios los estaba llevando. Dios era el que iba mostrando el camino. Dios conducía. ¿Cómo conducía? ¿Recuerdan la columna de fuego y de nube? ¿La recuerdan, no? Bueno. Ahora, qué increíble, y aquí les pido que me presten atención. Ellos tenían una columna, ellos vieron cómo ese agua amarga se transforma en agua dulce, ellos se dan cuenta que no tienen para comer y Dios les da de comer en pleno desierto, maná,
¿Eso qué es esto? Que no conocían. Bueno. Y aquí ocurre nuevamente que ellos estaban en una situación en donde pudieron ver todo lo que Dios hizo en Egipto, pero podían continuar con el recordatorio de la nube, de lo que pasaba a diario. El maná era a diario. Caía, lo recogían. Caía, lo recogían. Decía, un día no va a caer. Salían y ese día no caía. Vivían en una situación tan sobrenatural. Ahora, ¿qué pasa? Los ojos pueden ver, pero cuando no ven el corazón, de nada sirve. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Vos podés estar viendo la mano de Dios, pero tu corazón está tan endurecido por el pecado que le restás importancia a lo que Dios está haciendo. Y en algún momento te vas a preguntar como ellos, ¿es que Dios está aquí? Porque no nos damos cuenta del obrar de Dios por la dureza de nuestro corazón. Entonces, aquel que tiene el corazón duro, ¿por qué? ¿Por qué nos podemos hacer una pregunta como, ¿estará Dios con nosotros? Y ciertamente ellos se hacían esta pregunta no porque no pudieran ver las maravillas de Dios, sino porque no podían, su corazón no había sido transformado a tal punto de amar a Dios, de adorar a ese Dios, que los había rescatado, que les daba la provisión diaria. Entonces a lo mejor en tu vida pasa eso, ¿no? Vos realmente otro que viene y te dice, pero mirá lo que Dios ha hecho en tu vida, mirá lo que Dios ha hecho en tu vida, mirá lo que Dios ha hecho en tu vida, mirá lo que Dios ha hecho en tu vida, y vos te estás quejando. ¿Y por qué el otro lo puede ver y vos no? Porque tenés un corazón que está endurecido por el pecado. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Alguna vez te pasó que alguien se acercó, vos estabas allí en plena queja, en plena murmuración, en pleno enojo, y te dice, pero mira a Dios como esto, pero mira a Dios como el otro, pero mira, y vos lo viviste, vos lo experimentaste, vos lo viste con tus ojos, pero en tu corazón nada. En tu corazón el pecado. Por eso es tan necesario ir a la presencia del Señor y pedir arrepentimiento. ¿No? En arrepentimiento pedirle perdón al Señor por los pecados y que nos limpie de toda maldad. Para que podamos ver sus maravillas, para que podamos volver a cantar, para que podamos volver a dar testimonio, como le pasó a David, que cuando realmente entendió que Dios lo había perdonado, pudo volver a cantar, pudo volver a dar testimonio, pudo volver a hablar de Dios. Entonces aquí, increíblemente, no podían ver delante de sus ojos la evidencia de que Dios los estaba guiando. ¿Cuántos hay hoy por hoy que no pueden ver con sus ojos la evidencia de que Dios los está guiando? La primera vez que tuvieron sed fue que no encontraron, lo acabamos de leer, no encontraron agua potable. Dios hizo el milagro endulzando esas aguas. Ahora acá lo que pasaba era que no había agua, líquido. No había. No había ningún puestito. No tenían el teléfono para llamar al Rapipago, no, Rapipago es de otra cosa, al Rappi, qué sé yo. Bueno, alguna de esas cadenas. Y ante la dificultad, ¿qué hicieron? Y aquí está, bueno, ante el problema que hace alguien que tiene un corazón de gratitud con Dios y alguien que tiene un corazón endurecido por el pecado. Ante
ante la situación difícil, el versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés. Esta palabra altercó es pleitear, contender, litigar, acusar. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. A él no lo reconocían como líder en cuanto a la autoridad, pero sí lo reconocían como la persona que tenía que estar encargado de satisfacer, ¿no? A veces pasa dentro de las congregaciones, no respetan a las autoridades, más que para la autoridad debió haber hecho esto, debió haber hecho esto, debió haber hecho esto, debió haber hecho esto, debió haber hecho esto. ¿Y vos qué debiste hacer hacia la autoridad? Yo nada. Yo criticar, murmurar, altercar. ¿Se dan cuenta? No hicieron esto, no hicieron el otro, no hicieron esto otro, faltó acá, hicieron. ¿Y vos? Bueno. Esta palabra habla con frecuencia de disputas verbales, ¿no? Se la relaciona con el nombre de Meriba, que significa altercado, ahora después lo vamos a ver. Ahora, algunas veces estas palabras contenciosas llegaban a altercados con contacto físico, daños. De hecho, cuando en Éxodo, capítulos siguientes, en el capítulo 21, ustedes no lo busquen, en el versículo 18, allí se habla de las leyes sobre actos de violencia. Dice, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, ¿se dan cuenta? O sea, no quedaban solamente en palabras. Porque altercar es disputar o discutir obstinadamente, con tenacidad. A veces son fuertes, a veces son violentas. Entonces, cuando aquí dice que altercó el pueblo con Moisés, esta vez el pueblo lo acusa, le reclama y le dice, danos agua para beber. ¿Por qué no entendieron? Aunque veían. Y esto es importante que lo tengan presente. Cuando ves, pero por la dureza de tu corazón no entendés. Cuando estás viendo el obrar de Dios, pero por la dureza de tu corazón no entendés. Si hay algo que ellos podían ver, era la mano sobrenatural de Dios. Tomaban por la mano sobrenatural de Dios, comían por la mano sobrenatural de Dios, eran guiados por la mano sobrenatural de Dios, habían sido libertados por la mano sobrenatural de Dios. Y allí lo que les dice el siervo Moisés, le dice, y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Allí cuando dice, ¿por qué tentáis a Jehová? La palabra viene de una raíz que significa prueba, quiere decir probar, poner a prueba o tentar. Y ahí aparece el nombre Masá o prueba. ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? No, eso es lo que le responde Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y el versículo que sigue dice, así que el pueblo tuvo allí sed, Éxodo 17:3, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La situación era bien difícil, ¿eh? A nosotros nos parece aquí a la distancia como que no, pero
Fíjense que ellos altercan, se ponen violentos y lo acusan además a Moisés de traerlos al desierto para matarlos de sed. Ya no es que no respetan al líder, lo ven al líder como un asesino. Ya no es que dicen, bueno, no sé si es tan buen hombre o si es un hombre de Dios. Lo ven como alguien que deliberadamente los está sacando de un lugar para llevarlos a otro, para matarlos de sed. ¿Se están dando cuenta de la gravedad? Mirá lo que hace tu corazón endurecido. Ese Moisés que ellos habían reconocido, que por la mano de Moisés y la mano de Dios habían sido... Ese Moisés de repente se transforma en alguien que solo quiere su mal. ¿Cómo somos, no? Y miren que no ha cambiado mucho también hoy por hoy. Dentro de las congregaciones a veces ocurre esto, ¿no? Ay, no había como ese líder, no había como ese pastor que me ayudó, que me guió. Y de repente pasa a ser una persona que vos la mirás y decís, no, pero este quiere solamente mi mal. Y falta que digas, ¿por qué me sacaste para matarme de sed? Lo que pasa es que eso es más sencillo, anda y toma agua, ¿no? El pueblo acusa a Moisés de traerlo al desierto para matarlo de sed y estaba tan enojado, que lean conmigo lo que dice el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová, una vez más, ¿no? El pueblo se fue contra Moisés, el pueblo quería hacerle daño. ¿Y Moisés qué hace? Y Moisés vuelve a orar a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Tan dura la reacción del pueblo que Moisés pensó que estaban a punto de apedrearlo. ¿Ustedes se dan una idea? Y allí Moisés clamando al Señor, ¿qué voy a hacer? Solo falta que me maten a pedradas. Ese Moisés que los que leyeron todo Éxodo saben que Moisés no quería ni ir. Y el Señor lo envió. ¿Se acuerdan? Ese Moisés que fue porque Dios lo llevó y tuvo que confrontar al faraón, porque Dios lo llamó a confrontar al faraón, y ese hombre que siempre se mantuvo claramente haciendo la voluntad de Dios. Entonces lo que pasa es que, claro, siempre esto es para aquellos que tienen ese corazón endurecido, pero también es para aquellos que Dios ha puesto a liderar, a guiar, tener la actitud de Moisés de clamar a Dios. Los líderes, los pastores, aquellas personas que están ante la dureza del corazón de muchos, lo que deben hacer es volverse a Dios, llevar a Dios la carga y decirle, Señor, mirá lo que está pasando. Esta persona que hasta ayer me estaba diciendo que no había como le decían a Moisés que no había como él. Y de repente ahora lo tratan de asesino. De un asesino premeditado, porque nos trajiste hasta acá para. Ya le habían dicho cuando pasó lo de la comida, pero que no sacaste para matarnos de hambre. ¿Recuerdan? Y tenían el recuerdo de las ollas en Egipto. Se habían olvidado de todo lo malo de Egipto. Hay muchos que se olvidan cómo llegan a una congregación, lo que Dios hace. Y cuando están bien, cuando han sido guiados, ya dicen, no, ya no nos sirve más la guía, ahora quiero hacer. Cuando estaba así destrozado, cuando estaba así que no sabía para dónde ir, qué bueno era estar en la congregación, qué bueno eran los hermanos que sirven en la congregación. Ahora ya me siento fuerte para hacer lo que yo quiero.
Ahora, ¿qué era lo que quería el pueblo? El pueblo quería apedrear a Moisés. Porque ni siquiera ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo conseguimos agua. No, Moisés, tráenos agua. La culpa la tiene siempre el otro, ¿no? Aquellos que se quejan lo saben bien. La culpa siempre la tienen otros. Lo cierto es que, como podemos ver, Moisés no es que clamaba solamente cuando las cosas estaban difíciles. No fue solamente algo aislado. Moisés oraba. Moisés tenía comunión con Dios. Era una vida que se caracterizaba por la oración. Cuando vos tenés una vida que se caracteriza por la oración, evidentemente podés buscar en Dios la solución a los problemas, a las crisis que se van planteando. Podés recurrir en ayuda, pedir consejo. Y el versículo 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Fíjense lo que le dijo el Señor a Moisés. Pasa por delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Dice así, ¿no? He aquí, versículo 6, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué es lo que hace este hombre de Dios? ¿Qué es lo que hace Moisés? Pide a Dios, clama a Dios, Dios le da la dirección y el Señor le indica que fuese a una peña tomando consigo a alguno de los ancianos del pueblo y la vara con la cual había golpeado el Nilo. En la plaga de sangre, en el capítulo 7 de Éxodo, dice que Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y aquí le está diciendo, pasá por delante, yo voy a estar con vos, yo te doy instrucciones precisas. E intervino de una manera sobrenatural, milagrosa, como siempre lo hace. Entonces el Señor lo manda a Moisés, Moisés pasa delante del pueblo, toma la vara y llama a algunos ancianos de Israel para que los acompañen. Vamos, vení. Piensen que los ancianos eran los que estaban... El pueblo se quejaba, pero los ancianos estaban allí, ¿no? Vengan. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, dice el Señor, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Estoy leyendo el versículo 6 en otra versión. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. ¿Te imaginas? Moisés, nos mandaste te vamos a matar, Moisés, te vamos a apedrear, Moisés, nos sacaste para matar. Y el Señor dice, Moisés, pasá por delante de ese pueblo, agarrá a algunos ancianos, vení conmigo, yo voy a estar con vos. Golpeá ahí y de la peña va a salir chorros de agua. Uno dice, ¿a quién se le ocurriría después preguntar si Dios estaba con ellos? ¿Y a quién se le ocurriría después enfrentar a Moisés? Ante semejante demostración de Dios de respaldo a la autoridad que Él designó. ¿Se entiende? Pero... Ahora, ¿quiénes tienen la responsabilidad de informarle al pueblo? Los ancianos. Los ancianos vuelven y le dicen, ¿saben qué? Este Moisés al que queríamos apedrear, se ve que tiene comunión con Dios, porque Dios le dijo que haga algo, hizo así.
Y la tradición en el pueblo judío dice que ese agua de la peña seguía a Israel durante toda la peregrinación en el desierto, así se dice, hasta su llegada a la tierra prometida. De allí que cuando el apóstol Pablo se refería a esta tradición, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Siempre Cristo. Siempre Cristo. Bueno, finalizamos allí en el versículo 7 de Éxodo. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Allí uno significa prueba, Masah, y otro significa rencilla, Meriba. Y el pueblo, fíjense que le pone dos nombres. Uno para que recordaran que una vez más habían perdido la fe en el Señor. Y otro para que recuerden que había altercado con Moisés. ¿Por qué? Porque la provisión de agua era una más de todas las obras maravillosas que Dios había estado haciendo y que seguía haciendo. Pero ellos no crecían en la fe, por más que veían. Por eso hay algunos que dicen, yo quiero ir a un lugar donde se vean milagros, Mira, yo te voy a decir algo. Hubo un lugar, hace ya más de 2000 años, en donde no hubo esos milagros que son tan difíciles ¿no? Hay milagros que no se pueden comprobar a ciencia cierta. En esa época estaba Jesús y se acercaban todos y Jesús sanaba a todos, pero de tal forma que era evidente que no había ningún tipo de manipulación. Los que estaban enfermos sanaban. Sin embargo, aún viendo la plenitud del obrar de Dios, la plenitud del obrar de Jesús sanando, muchos decían creer en Él, pero el Señor no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en su corazón y sabía que lo que seguían eran las señales, no lo estaban siguiendo a Él. Esto está en Juan 2 y en tantos pasajes. Entonces hay algunos que, imagínense, buscan hoy ir de congregación en congregación. Escuché que en Japón, escuché que en China, que escuché que en tal lado hay, vámonos todos para allá. Claro, pero ven, obviamente nunca verán lo que pudieron ver aquellos que estaban en el tiempo de Jesús, donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ven, analizan, ven y empiezan a criticar. Y esto no me quedó claro, y esto no, claro, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no por ver. Así que yo siempre te animo a que vayas a un lugar o que asistas a una congregación en donde se predique la palabra de Dios. Allí donde se predica la palabra de Dios vas a ver los verdaderos milagros que ocurren. Corazones transformadas, vidas restauradas, sanidades. Pero el acento nunca va a estar en los milagros. Siempre el acento va a estar en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es saber que el Señor es tan bueno con nosotros. Para finalizar hoy, si me acompañan, al primer capítulo de Corintios, a 1 de Corintios capítulo 10.
En el capítulo 9, Pablo se muestra como ejemplo de lo que es un cristiano maduro, que se disciplina a sí mismo para servir mejor. De hecho, allí ustedes tendrán los derechos de un apóstol, ¿es así? En el capítulo 9, ¿o no? Bueno, amén, ahí hay alguno. Y en el capítulo 10 usa a Israel como un ejemplo de inmadurez espiritual, mostrando cómo eran ellos. Su confianza no estaba puesta en Dios, estaba puesta en ellos. Y habían perdido toda disciplina. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Fíjense que dice amonestaciones contra la idolatría. Acordate que no es tanto la estampita, acordate que no es tanto la imagen, acordate que es tu yo, en este tiempo. No, yo no tengo ningún ídolo. No. Vos no tenés ningún ídolo ni de madera, ni de cerámica, no tenés ninguna estampita. Tu ídolo sos vos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice algo, vos decís otra cosa y vos seguís al ídolo que hay dentro tuyo. Entonces es una advertencia tomada de la historia de Israel y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, están allí en el versículo 1, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo enfatiza la palabra todos, todos. Y ahí su pensamiento, evidentemente, va allí al momento en que el pueblo de Egipto oprimía y que Dios trajo la libertad del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Cómo fueron milagrosamente conducidos por esa columna de día y una columna de fuego de noche. Así que lo que les estaba diciendo es, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, todos caminaron a través del mar en tierra seca. Todos. Una vez más, ¿no? Allí, el Mar Rojo, escaparon al desierto. Lo que les está diciendo es, fíjense que todos ellos tuvieron el privilegio de ser libertados por Dios, de ver el obrar de Dios. Todos tuvieron el privilegio de que Dios los conduzca de una manera tan clara. Todos tuvieron el privilegio de ser servidos por siervos que Dios los había puesto. Y Pablo no se pregunta, ¿conocerán las historias bíblicas? No. A veces uno tiene que decir, uno a veces va a predicar y dice, voy a hablar de tal tema. Bueno, lo voy a refrescar. Pablo dice, no, da por sentado que ellos conocen lo que había pasado. Más que ponerse a explicarle todo lo que había pasado, él lo que estaba interesado es que comprendan la verdadera interpretación. Y que la tengan presente. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Porque cuando vos entendés la interpretación de lo que pasó, fíjate cómo en cualquier lugar de la Escritura está Cristo presente. Aquellos que dicen, yo encuentro a Cristo solamente en el Nuevo Testamento. No, es porque no estás... Cristo está en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está desde la creación, está en todos lados Cristo. Porque es Dios, ¿no? El Verbo, está en todos lados. Ahora, el tema es cuando vos le das una interpretación o te ayudan dando una interpretación que, bueno, mejor salir corriendo. Pero el Señor te guía y te trae cuando a veces ocurren esas cosas. Hay algo, ¿no? El Espíritu Santo te dice esto, no. El Señor te da ese entendimiento. Porque los que quieran seguir a Cristo, de verdad, Cristo va a ir enderezando el camino. ¿Cuándo dicen amén? Muy bien. Entonces, dice, entiendan bien,
Ténganlo siempre presente. ¿Por qué? Porque esto les ayuda en su vida espiritual, esto te ayuda en el día a día. Alguno debe estar diciendo, pero yo tengo que pagar mañana, el martes, y me vienen con Éxodo, me vienen con el maná, me vienen con el agua amarga, me vienen con... ¿Y a mí qué? No entendiste. No entendiste bien. Acá no te podemos venir a dar una clase de economía. Pero acá te podemos enseñar lo que la Biblia habla del manejo, de la mayordomía, para que lo que te da Dios lo utilices de la mejor manera. Ahora, si estabas buscando, si estás buscando lo del mundo, este no es el lugar. Si estás buscando lo de Cristo, este es el lugar. Y te digo que lo del mundo no te sirve para Cristo, lo de Cristo te sirve para todo. Para esta vida y para la que viene. Amén. Bueno. Entonces, le empieza a hablar de los eventos que ocurrieron y los está trayendo a la vida cristiana. Agarra lo que estaba allá atrás y dice, te lo voy a poner acá para que lo tengas presente. Entonces le dice, hermano, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Entonces, Pablo, aunque sabía que la mayoría de los que estaban allí en la iglesia eran gentiles, empieza a narrar. Le repito, presupone que ellos entienden y el que no entienda que vaya y lea, ¿no? Otro seguramente le enseñará, sino él. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto hace referencia al maná, ¿no? Que fue milagrosamente dado por Dios. Dios proveyó a su pueblo milagrosamente a través del desierto, ¿no? Les dio ese alimento espiritual que no significa que no fuera material, pero era material y espiritual. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Ellos habían experimentado la claridad de la mano de Dios, habían sido testigos. Bueno, me cuesta creer como alguien que cruza un mar en seco, que ve los cadáveres del pueblo de Egipto, de los opresores allí. Me cuesta creer que con la nube, me cuesta creer. Pero lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Y lo creo porque a veces veo la dureza de mi corazón, ¿no? Esa dureza de corazón que cuando Dios nos habla. Y nosotros tratamos de decirle, no, Señor, no es por acá, es por otro lado. Ahora, lo que hace, como siempre, como todo lo que debe hacer alguien que predica el Evangelio, la mirada siempre está puesta en Cristo. ¿Como quién? Como el verdadero y único libertador. ¿Sí o no? Y fíjense el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo, figura central de toda la historia de la redención. Cristo. La preexistencia de Cristo permite que Él sea quien supla las necesidades de su pueblo. Siempre Cristo. La roca era Cristo, en el sentido de que Él era aquel que la proveyó y que es Él quien representa proveyendo de agua a su pueblo. Miren, no vamos a tener tiempo. Quizás más adelante, cuando leía esto, me fui allí al encuentro del Señor con la samaritana, y la verdad es que digo, desde ese versículo que él era necesario pasar por Samaria, que ya emociona,
que ya te hace llorar, y las preguntas, y ese versículo 10, y el 11, y el 12, y el 13, y el agua, y dame de ese agua, porque el agua de vida es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a llegar, no lo puedo ni siquiera solo así nombrar, pero después vayan a ese relato, allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y pueden darse cuenta de lo que es el Señor una vez más. Y el versículo 5, pero también dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Epa. La mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Pese a que recibieron todos los beneficios de Dios. No todos cumplieron con los propósitos de Dios. No todos estuvieron dispuestos a sujetarse a Dios, sino que su rebeldía pecaminosa hicieron que caminaran en el desierto, pero que no lograran entrar en la tierra prometida. Los únicos que no se encontraron en esa categoría, ¿se acuerdan? Fue Caleb y Josué. ¿Lo recuerdan? Ahí en Números 14, ellos sí entraron. ¿Y qué hace Pablo? Presenta la historia israelita como una advertencia para los corintios y por supuesto una advertencia para nosotros. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. ¿Cuántos cuando miran, cuando leen las Escrituras tienen este entendimiento? Todo esto Dios lo está permitiendo, estamos estudiando, estamos meditando y lo traemos aquí y el apóstol Pablo lo dice, fíjense que todo esto es para nosotros, ¿eh? Y fíjense que el versículo 7 dice, y ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó Jehová. Y el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y sigue allí, no podemos detenernos, pero el versículo 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Obviamente allí la referencia a la rebelión de Coré y demás. Pero volvamos por un minuto a la pregunta. Con la que comenzamos, que fue el título de esta parte de la serie. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Por qué probaron a Jehová diciendo, por qué tentaron, por qué probaron? Miren, Dios nunca tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Pero Dios sí nos prueba. Y Dios es el que nos prueba a nosotros. Nosotros no tenemos derecho de probar a Dios. Fíjense el orgullo y la arrogancia del hombre de querer probar a Dios. ¿Vos te pusiste a pensar? No hay paralelo. Si te digo una hormiguita que intenta, nada, no te sirve de nada. Dios es el que trae las pruebas a nuestra vida, porque esas pruebas, cuando las pasamos con Cristo, salimos beneficiados. Cuando nosotros queremos probar a Dios, lo único que habla es de un corazón incrédulo, de un corazón duro, de un corazón amargado, de un corazón quejoso. ¿Será que yo te pruebo, Dios? ¿Será que el Señor está con nosotros? Si miro hacia atrás y me quedo con la mirada puesta en el Éxodo, digo, imposible que no se den cuenta. Si miro a hoy,
con la mirada puesta aquí en nuestras vidas, digo, imposible que no nos demos cuenta. Si sigo sosteniendo que es imposible que no nos demos cuenta, no hay otro motivo que la dureza de nuestro corazón. Porque Dios estuvo, Dios está y Dios estará siempre con su pueblo, sosteniendo, proveyendo, sanando, guiando. No importa el momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Esa promesa la tenemos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Te invito a orar.